De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se conoció el número de la inflación del mes de mayo, 5,1. Se puede medir de varias maneras. 6,7 había sido en marzo, 6 abril, 5,1 mayo. Ves una tendencia a la baja, pero desde un nivel tan alto que, bueno, arrancando el año, en los primeros 5 meses sumás casi 30% de inflación. De mayo a mayo, 60% la inflación más alta en 30 años. Uno podría pensar, bueno, baja un poco, y además lo otro que uno podría ver como un pequeño aliciente en el medio de toda esta situación tan difícil, de la inflación tan acelerada, es que el rubro de alimentos y bebidas quedó por debajo de la inflación promedio, fue 4,4. Sabemos que alimentos es lo que más golpean los sectores populares. Hubo subas que golpearon más, quizás subió mucho textiles otra vez, y salud, que tiene que ver con la suba de las prepagas. Pero dicho esto, me quiero detener un poquito en el tema del avión para tratar de desenredar esta madeja, ¿no? A ver, sabemos que hay un avión de carga detenido, en realidad no puede salir de Ezeiza, es un avión de origen iraní, comprado después por una compañía venezolana que llega a Buenos Aires con una carga de autopartes para la compañía Volkswagen. No porque haya sido contratada directamente como flete por Volkswagen, sino que la autopartista basada en México, una compañía, digamos, que tiene una planta en México, es una autopartista francesa, le manda este avión con esta carga y contrata el avión a través de un despachante de aduana. Pero efectivamente la carga llegó, eran autopartes y se usaron, nos contaba hace un ratito la colega de Clarín, que lo cuenta hoy en el diario en una nota muy interesante, digamos, algunos de los últimos autos que se hicieron aquí en la planta de Pacheco, en la Argentina, venían con ese componente. En parte porque hay una complicación muy grande en el mundo por la competencia, por los fletes y por la pandemia y ahora por la guerra, que está haciendo que algunas empresas contraten aviones y que hay escasez de transporte. Entonces, el despachante de aduana contrató a este avión. Ahora bien, efectivamente trajo autopartes. Punto 1. Punto 2. La tripulación, son muchos, 19 para hacer una tripulación, 14 venezolanos, 5 iraníes que ahora están detenidos. Se allanaron ayer las habitaciones del hotel en la que estaban alojados. Y es una tripulación, normalmente un avión de carga trae una tripulación no tan grande. Agustín Rossi, el titular de la agencia de inteligencia, había especulado un poco, francamente, de manera irresponsable, porque tratándose de alguien que ocupa ese cargo tan delicado, no puede hacer como una tipo, a mí me parece, dijo, que debe ser que les están entrenando porque me dan los números, divido por 2, entonces son 2 tripulaciones para que los entrenen. Es raro, 19 tripulantes. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente traía autopartes. México incluso dijo, salió de acá en perfectas condiciones, cumpliendo con todos los requisitos. Ahora, cuando llega a la Argentina, la pregunta es si cuando llega acá ya habían sido o no alertadas las autoridades argentinas de que este avión, por su procedencia original, que era iraní, pertenecía a una compañía sospechada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluida en una lista, de ser empresas que cooperan con actividades terroristas. Por esa razón, cuando esta información finalmente empieza a circular entre las autoridades argentinas, las compañías petroleras que dan petróleo, que cargan combustible en Ezeiza, se niegan a darle combustible al avión, porque dicen, no, yo no quiero, porque si le doy combustible después tengo problemas muy serios en Estados Unidos porque me sancionan. YPF, entre otras, que tiene fuerte presencia de la Cámpora, por ejemplo, y muchas de las autoridades también de migraciones y demás que están actuando en esto también. Pero ¿cuál es el punto? Este avión, cuando sale de acá, primero, digamos, viene acá, deja la carga y tiene un primer momento en el cual sale de acá, rumbo a Uruguay. En algún momento le llega la información a Uruguay, que originalmente le había dicho sí, pueden venir para acá, le dice no los dejo entrar porque ustedes tienen esta sospecha. Entonces el avión vuelve a Ezeiza y acá es cuando se queda sin combustible. La pregunta es si las autoridades argentinas recibieron en tiempo y forma y se actuaron en consecuencia esta advertencia. Si la advertencia llegó antes o después que le permitieran aterrizar en Ezeiza. Acá hay versiones contradictorias con los paraguayos, sobre todo, porque este mismo avión había hecho recientemente un vuelo a Ciudad del Este, donde carga 70 toneladas de cigarrillos de la empresa del expresidente Cartés.
que es el gran empresario de los cigarrillos en Paraguay, que es un socio y amigo de Mauricio Macri. En plena cuarentena, Mauricio Macri fue a Paraguay y se reunió con Cartés, que hace un vuelo rarísimo porque va a Aruba y se supone que es lo que alimenta el mercado negro de los cigarrillos. Pero entonces dicen, este avión había hecho un vuelo a Ciudad del Este, algo que originalmente la oposición del PRO y todos dijeron, ven, actividades terroristas, Ciudad del Este, pues siempre es apuntado la Triple Frontera como un lugar de asiento de grupos terroristas. Entonces dicen, ven Ciudad del Este. Y ahí que le contestó ayer Sergio Massa y una parte del gobierno, no, a Ciudad del Este fue a cargar cigarrillo el amigo de Macri. Todo eso está bastante claro. Cargó cigarrillo el amigo de Macri en Ciudad del Este hace un tiempo, llevó los cigarrillos a Aruba y a Caracas y esta vez vino con autopartes. No habría de parte de la carga que trajo ningún tipo de sospecha. Digamos, hay grandes compañías internacionales diciendo efectivamente yo traje esto y usé las autopartes. La pregunta es si actuaron con pericia o sin pericia. La oposición, dado que se trata de Venezuela y de Irán, lo que planteaba es si no había algún tipo de complicidad del gobierno argentino para hacer actividades en sociedad con el gobierno de Venezuela y con el gobierno de Irán. Irán es responsable, recordemos, según la justicia argentina, del atentado a la AMIA, con lo cual no es poca cosa que un gobierno argentino actúe con displicencia frente a gente sospechada de tener nexos con grupos terroristas iraníes. Pero pareciera, da la sensación que es más una serie de impericia por parte del gobierno y de falta de una respuesta unificada. Ahora están armando, a partir de esta información que va surgiendo, una respuesta un poco más, por lo menos lógica. De todas maneras, falta saber cuándo llega la alerta y si aunque trajera autopartes que efectivamente se usaron en la planta de Volkswagen, el gobierno debió haberle impedido aterrizar en Ezeiza, pues ya tenían la información respecto de esta alerta. Y después está también cómo el zigzag de Alberto Fernández en materia política exterior alimenta un poco todo esto cuando justo esto ocurre, cuando él estaba en la Cumbre de las Américas, se queja de las exclusiones de Nicaragua, Cuba y Venezuela en la invitación que hizo el presidente de Estados Unidos a la cumbre, pero no lo hizo a la manera en que hizo Gabriel Boric, el presidente socialista de Chile, que dijo, yo quería que estuvieran acá, pues estoy en contra de las exclusiones, y me hubiese encantado preguntarle a Daniel Ortega por qué encarceló a todos sus opositores. Entonces él hace una defensa de la presencia de estos regímenes sin ningún tipo de objeción respecto de situaciones de derechos humanos en estos países. Pero más allá de eso, por esta postura que tuvo Alberto Fernández en Los Ángeles, Nicolás Maduro, que en ese momento estaba en Teherán, en Irán, lo felicitó y dijo, gracias presidente, qué buena posición que llevó usted a Estados Unidos a la Cumbre de las Américas. Y en ese contexto llega este avión a Argentina. Y la oposición muchas veces, digamos, levanta preguntas razonables, pero también imputándole una sospecha enorme que, bueno, no está del todo claro que tenga que ver con complicidades con el terrorismo internacional, que es un poco lo que terminan sugiriendo. Sí que faltó una respuesta, porque ni el propio gobierno fue capaz de responder qué carga tenía y toda la información que ahora empieza a aparecer. Pero insisto, falta todavía una respuesta más. La carga la trajo, la carga se utilizó, era una carga lícita. ¿Por qué había 19 tripulantes y si efectivamente la alerta llegó antes de que ese avión llegara a Ezeiza? Según los paraguayos y los uruguayos parecen decir que sí, porque Paraguay, que lo había dejado entrar, ahora ya no lo deja entrar. Y mientras tanto el avión varado en Ezeiza porque no hay compañía petrolera que le quiera cargar combustible.